Comencemos hoy nuestra sesión del 20 de septiembre de 2022 en el curso de introducción antepreso infrabásica a la astrobiología. Y me voy a permitir una vez más poner aquí el mapa que hemos seguido. Por cierto, hace poco se habló mucho de Frank Drake y de su ecuación, que nos permite inicialmente, de acuerdo con Drake, estimar el número de civilizaciones tecnológicas con capacidad de comunicaciones espaciales, interestelares, tal vez existentes al menos en la galaxia de la Vía Láctea, lo cual depende ese número de la tasa de formación estelar, depende de la fracción de estrellas, que cuentan con planetas, depende del número de esos planetas que sean ecológicamente viables para la vida, donde pudiera surgir o formarse vida a partir de evolución química abiótica. Depende de la fracción de esos planetas en los que efectivamente surja vida, depende de la fracción de esos planetas en los cuales alguna de las especies que se formaron, permanecieron y evolucionaron en ese planeta ecológicamente viable, desarrolla inteligencia, pero también depende de la fracción de esos planetas en los cuales sean ecológicamente viables, surja vida, esa vida llegue a desarrollar una capacidad de inteligencia que desarrolle tecnologías de comunicaciones. Y finalmente, puede variar dependiendo de la fuente donde consultemos la ecuación de Drake. Puede ser en los textos originales de Drake, o puede ser uno donde más se difundió a nivel general y popular esta ecuación de Drake, fue tanto en la serie de televisión de Cosmos de Carl Sagan como en el libro que publicó en paralelo Carl Sagan de Cosmos, donde esa última variable la pone como L mayúscula. En algunos textos distintos aparece como F subíndice L mayúscula, que es, más que F, es L, y sería el número de años en unidades terrestres, quizás de años terrestres, el tiempo que esa civilización con capacidad tecnológica de telecomunicaciones espaciales o interestelares permanece. De hecho, este número, cuando Drake lo publicó, presentó en un evento en 1961 esta ecuación, presentó algunos datos estimados de acuerdo con la información científica existente en 1961. Presentó datos para algunos sí medidos, otros esperables, porque en 1961 solamente se conocía una estrella en la galaxia que tuviera planetas y será el Sol, pero con base en estimaciones, con base en los tipos estelares, bla 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 bla, pues se aventó a proponer algunos números para esto, para F subíndice P, N subíndice E, F subíndice L, F subíndice I, F subíndice C y L, y en L él presentaba que el tiempo de vida de una civilización tecnológica de esta capacidad lo estimaba entre 100 y 1000 años. 100 años, una civilización tecnológica permanece y algo la colapsa. Quizá una invasión, quizá una enfermedad, alguna epidemia. Hace 3 años, entonces quizás estuvimos a punto de desaparecer. Al menos, sí, los datos actuales muestran que al menos la esperanza de vida en diferentes países se redujo. En una magnitud en el caso de los Estados Unidos, se ha estimado en una magnitud de 2 años.
como consecuencia de la epidemia de COVID-19. Y una esperanza de tiempo de existencia de esta civilización tecnológica, Drake la estimó la máxima como en 1000 años. Pues sí, a mí me hizo recordar el tiempo que más o menos duró el Imperio Romano, desde que se fundó Roma, que no empezó como un imperio, se fundó Roma, hasta que colapsa a mediados del año 500 de nuestra era. ¿Sí? Del año 500 antes de nuestra era al año 500 de nuestra era aproximadamente son los 1000 años que había durado la civilización romana, la cultura romana como tal, y hasta a un nivel en el cual dominó toda la cuenca del Mediterráneo, tanto el Mediterráneo europeo, de hecho hasta las Islas Británicas, ahí hubo ocupación británica, sí, también digo romana, por eso hay palabras que se derivan del latín en el inglés, y el norte de África, toda la cuenca del Mediterráneo. Por supuesto, Medio Oriente, ¿sí? Todos recuerdan que Poncio Pilatos era el gobernador romano en tiempos que los cristianos adjudican al inicio del cristianismo. Bien, entonces en 1961 son los números que para él estima Drake, y quizá no esperaba él lo que sucedería al año siguiente, que fueron dos eventos importantes. El primero, ya en 1961, pues ya estaba desarrollándose la tecnología de exploración espacial, a partir de 1957, cuando los soviéticos se lanzan el Sputnik. Ya para 1958, al año siguiente, los mismos soviéticos envían una nave a tomar fotografías de la Luna, y toma la primera fotografía del lado oculto de la Luna, pasando la nave cerca de la Luna. No entró en órbita de la Luna, simplemente pasó, tomó las fotos y se fue, y entró en órbita solar finalmente esa pequeña nave. Y en 1961 los Estados Unidos empezaron a hacer sus primeros intentos de enviar naves a explorar los planetas del sistema solar. El primero fue Venus, y finalmente en 1962 se logra enviar la primera nave por parte de la NASA a un sobrevuelo de Venus para tomar los primeros datos científicos sobre la realidad de Venus, lo cual mostró entonces que pues sería difícil que hubiera vida en Venus, porque fue la primera medición más o menos directa y cercana de Venus de la temperatura a nivel de superficie, la emisión de radiación detectada por los instrumentos en la nave, hicieron estimar una temperatura arriba de los 400 grados Celsius a nivel de superficie dentro de la atmósfera venusina, por lo cual entonces se reducía F sub índice P en el caso del sistema solar a Drake estimaba de 2 a 5 planetas por estrella, y quizá 1 o 2 fueran ecológicamente viables. Él estaba pensando quizá en la Tierra y Marte, o la Tierra y Venus, y al menos en 1968 tuvo que descartar a Venus. Quedaba la esperanza de Marte, a la cual se enviaron naves robóticas, inicialmente también en sobrevuelo, en años posteriores. Finalmente, 10 años después, en el 71, se logra enviar la primera nave que hace sobrevuelo sobre Marte y toma los primeros datos científicos e incluso fotografías. Otro dato que surge en 1962, ese mismo año del sobrevuelo de Venus, es que en octubre se da la crisis de los misiles en Cuba, conflicto político-militar hegemónico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual estuvimos así de que esto desapareciera, al menos estas dos se redujeran, porque hasta ahí habríamos llegado. Digo habríamos porque yo había nacido en 1961, tenía año y medio de edad cuando se dio la crisis de los misiles. Y pues yo no era consciente de esa edad, pero los mayores sí estaban esperando a ver en qué momento se ionizaba, dado un intercambio nuclear completo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
¿Cuánto tiempo después de la construcción y operación de los primeros radiotelescopios? Fue en la década del 50, mediados, principios del 50. Estaríamos hablando de 10 a 15 años, el tiempo de vida de esta civilización tecnológica. Que por cierto todavía no enviaba su primer mensaje consciente a otro lugar, a otra estrella o a otro planeta. ¿Sí? Ya sí vieron, leyeron la novela de Contacto de Carl Sagan, o la película, ¿la vieron? Contacto, ¿sí? Sí. Algo que sorprende a los a la gente que está involucrada en la historia de esa película es que cuando les llega el mensaje de aquella supuesta civilización extraterrestre, se dan cuenta que vienen imágenes, y cuando las ven se asustan al ver que en esas imágenes y audio contenidos en el mensaje se escucha la voz de Adolf Hitler y se ve la imagen de Adolf Hitler. ¿Cómo? Es lo primero que se enteraron los extraterrestres de la vida en la Tierra. Sí, en caso de que eso sea verídico, las primeras señales de radio inteligente desde la Tierra hacia el espacio se emitieron en la segunda mitad de la década del 30, de 1930, con motivo de los Juegos Olímpicos de Berlín. Se hicieron las primeras pruebas de emisiones de televisión, transmisiones de televisión, y esas salieron al espacio. Y así lo seguimos haciendo los humanos, emitiendo inconscientemente mensajes al espacio. Qué pena me da lo que estuvimos emitiendo desde la década del 30, desde 1930 y algo, hasta hace pocos años. En el caso de México, hasta el gobierno de la administración de Felipe Calderón, cuando entra en vigor la nueva ley de que transforma las transmisiones de radiocomunicación, tanto de televisión como de radio, de analógicas emitidas por las antenas y que salen una antena, se irradian y algunas salen al espacio, a ser emitidas de manera digital, ya no analógica sino digital, y principalmente a través de medios en cables, tanto fibra oscura como fibra óptica. Entonces ya es menos la cantidad de emisiones de radiocomunicación que hacemos a la atmósfera. Bien, eso en cuanto a estos números. Esta ecuación entonces habría que quizás tener ya números más recientes, gracias a la investigación astrofísica, por ejemplo, en la materia del E de subíndice asterisco. F subíndice P, desde la década de 1990 se han confirmado la existencia de planetas en otras estrellas en la Vía Láctea, pero no en toda la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque solamente se ha investigado una pequeña área alrededor del sistema solar, alrededor de la Tierra o alrededor del Sol, mediante tanto telescopios basados en Tierra como telescopios espaciales. El más renombrado, el telescopio Kepler, el cual fue un telescopio diseñado específicamente para buscar planetas alrededor de otras estrellas mediante las diferentes técnicas que se usan. Sí, otros telescopios espaciales previos, en particular el Hubble, que no se diseñó inicialmente para buscar exoplanetas, se ha usado porque desde que se lanzó en la década del 90 finalmente, sí, fue en la década del 90, fue en la década, no me acuerdo. A ver, googleé en cuándo se lanzó el Hubble a la órbita. Sí, está en órbita terrestre, el Hubble está en órbita terrestre, el telescopio espacial Hubble. Y sigue operando todavía hoy en día, ya con menos funciones porque ya presenta fallas, pero sigue funcionando. Y ha sido utilizado para buscar exoplanetas y ha aportado la confirmación de algunos exoplanetas, es decir, planetas orbitando alrededor de otras estrellas en la Vía Láctea. Sí, 24 de abril del 90.
24 de abril de 1990 se lanzó el Hubble y sigue operando. Después del Hubble se lanzó el Spitzer. Después del Spitzer se lanzó el Kepler. Estos ya han dejado de operar, tanto el Spitzer como el Kepler. Y en sustitución del Kepler se lanzó el TESS. TESS. Todos estos proyectos finalmente no solamente han sido organizados y patrocinados por la NASA, sino también por otras agencias espaciales internacionales, como el consorcio de las agencias espaciales europeas o la Agencia Espacial Europea, que es un consorcio de agencias nacionales de países de Europa. Está la agencia italiana, la francesa, la oficina española, que no es una agencia, es una oficina que depende del Ministerio de Educación y que participa en proyectos internacionales. Y ya más recientemente con el James Webb Space Telescope. Bueno, todo eso nos permite entonces tener números más verídicos para hacer estimaciones de N. Ya dentro de esos planetas, mediante estudios de esos exoplanetas confirmados, estudios espectroscópicos de sus estudios principalmente a través de la técnica de tránsito, ha permitido identificar que algunos de esos planetas tienen atmósferas. Estudios espectroscópicos de esos exoplanetas han permitido encontrar evidencia que sugiere la presencia de agua, pero no estamos seguros de si es agua líquida. Podemos estimar con base en el tipo de estrella que orbitan, por lo tanto la energía que emite la estrella correspondiente y la distancia orbital a la que se encuentran los planetas, eso mediante la determinación de la velocidad orbital, porque la velocidad orbital ¿de qué depende? La velocidad orbital depende o está en función de qué. No, de la segunda ley de Kepler. Recuerden que la segunda ley de Kepler, establece que la primera vez que los planetas giran alrededor de sus estrellas en órbitas elípticas, estando la estrella en uno de los focos de la elipse. Primera ley de Kepler. Segunda ley de Kepler: la velocidad con la que orbitan los planetas no es constante. Es mayor la velocidad cuando están a menor distancia del planeta que cuando están a mayor distancia del planeta. Decía Kepler que recorren áreas iguales, el área A1, el área A2, áreas iguales en tiempos iguales. Digamos que de aquí a acá recorren en un tiempo 1, este lo recorre en un tiempo 2 y los tiempos son iguales. Pero eso no es velocidad. El problema de Kepler es que él no tenía la matemática necesaria para calcular el área de manera precisa, para calcular la trayectoria, la longitud de la trayectoria recorrida por el planeta. Eso tuvimos que esperarnos a las 4 leyes de Newton, ¿sí? En particular la cuarta ley de Newton y el cálculo diferencial que desarrolló también simultáneamente Leibniz, que permite determinar la derivada de la distancia en función del tiempo, la derivada de la distancia en función del tiempo
sabiendo que la distancia es vectorial, ¿sí? Esto es igual a la velocidad. La velocidad es la derivada de... ¿Cuál X? Esta X. Esta es X1 y esta es X2. Y aquí sí, la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. ¿Por qué? Pues porque recorre una mayor longitud en tiempos iguales. Los tiempos son iguales, pero las distancias x1 es mayor. Uy, qué feo me quedó ese signo, es mayor que x2. Si los tiempos son iguales, pero las distancias no. Por lo tanto, la velocidad en el perihelio es mayor que la velocidad en el afelio. La velocidad en el perihelio es v1, la velocidad en el afelio es v2 para cualquier planeta alrededor de cualquier estrella. Ahora, las velocidades dependen de la distancia a la estrella. Eso significa que mientras más cerca esté un planeta a la estrella a la cual orbita, la velocidad será mayor que la de un planeta que esté a una distancia mayor. Entonces, si identificamos un planeta alrededor de una estrella, cualquier estrella en la Vía Láctea, podemos identificar la presencia de un planeta. Y ya una vez identificada la presencia, vamos viendo cómo cambia su posición alrededor de la estrella a lo largo del tiempo. Estamos midiendo varios X en función del tiempo. Podemos calcular su velocidad orbital. Y conociendo la velocidad orbital, podemos conocer la distancia orbital del planeta a su estrella. Midiendo el espectro de emisión de la estrella, podemos ver si emite mucha energía o poca energía. Podemos entonces saber cuánta energía le está llegando a cada planeta identificado en diferentes, porque se han identificado algunas estrellas con más de un planeta alrededor de la estrella. Cada planeta orbitando a distancias orbitales distintas. Conociendo la energía de la estrella, podemos saber entonces, en función de la distancia, cuánta energía le está llegando a cada planeta. De una estrella que tenga varios planetas orbitando alrededor de él. Y entonces podemos, dependiendo de la energía que le llegue, si hemos detectado por método espectroscópico la presencia de agua, podemos al menos suponer, como es una suposición educada, con base en evidencias de mediciones científicas, podemos suponer o estimar o predecir, son las acciones que hacemos en ciencia con base en evidencia, que ese planeta podría tener agua líquida o no, dependiendo de la energía que le llegue al planeta en su órbita. También, si detectamos que la elipticidad es muy grande, podría suceder que hubiera un planeta con una órbita elíptica tan excéntrica que quizá si estuviera a una distancia suficientemente cercana para que el agua estuviera líquida, ¿sí? La mantiene no congelada sino líquida porque recibe energía, entonces hay el calor necesario para que el agua esté líquida. Pero si en su afelio, o ¿cómo le llamaríamos? Porque helio se refiere al Sol. Periastro, mejor nos quedamos con afelio y perihelio para cualquier estrella, como decimos Kleenex a cualquier pañuelo desechable de papel. No importa que sea Scotties o de otra marca, le decimos Kleenex. ¿Sí? Generalizamos. Entonces, igual a mí no me lo pagan cuando suba la clase a YouTube. Okay. Entonces,
si el afelio es demasiado lejano a la estrella, podría suceder para un planeta que así estuviera con una órbita muy excéntrica, que la temperatura fuera tan baja que el agua se congelara. Ahora, la pregunta es, ¿sería ecológicamente viable para que se forme vida? La verdad, ¿quién sabe? Porque dependería, entre otras cosas, del periodo orbital. Si los cambios son muy frecuentes, pues, se calienta y entonces empieza a haber reacciones químicas que van a dar lugar a biomoléculas que luego quizás se puedan agregar para generar un metabolismo, porque se formaron cápsulas, vesículas, liposomas, cuerpos que luego den lugar a células, a protocélulas. Pero luego se congelan, porque el planeta llegó al afelio y el agua se congeló. Y pues las reacciones dependen de la velocidad de las reacciones químicas, depende de la temperatura. Descubrimiento de Arrhenius. Sven Arrhenius, químico sueco. Bien. Entonces, cada una de estas variables de la ecuación de Drake a su vez depende de otras variables. Es lo que estamos viendo. Y quizá debamos introducir otras variables cuando consideramos, por ejemplo, los cambios que sufren los planetas cuando están tanto en órbitas alrededor de la estrella, como recordemos, las estrellas orbitan alrededor del centro de la galaxia. Y las galaxias, al menos como la Vía Láctea, no son homogéneas en cuanto a la distribución de las estrellas. ¿Han visto imágenes de cómo es la Vía Láctea? Casi todas las imágenes que vemos de la galaxia de la Vía Láctea son representaciones artísticas, interpretaciones artísticas, porque cuando vemos a la Vía Láctea la vemos como una franja de luz, eso si no estamos en la Ciudad de México, porque aquí no vemos ni chicles. Podemos llegar a ver planetas y estrellas, pero ya muy poquitas. ¿Sí? De ahí que les he compartido algunas fotografías que sí he podido tomar. Recordemos, aquí está. Esta tomé en la Ciudad de México, ya aquí como decían, el profesor no se acuerda de lo que hace, lo que toma. Les digo, no, cuando tomé me dijiste, creo que me dijiste tú, sí, aquí está atrás la ficha. La ficha museográfica, dirían ahí. Aldebarán en la cabeza del toro y Júpiter desde la Ciudad de México, marzo 22 de 2013. Ya tiene 10 años esta foto. ¿Qué entra? 7:30 pm. Cámara Nikon D90, f5.6. Exposición de 10 segundos, que se quedó abierto el obturador. Con un lente de 105, bueno, con un lente a una distancia focal de 105 milímetros. Ya es un zoom, un lente zoom me da distintas distancias focales. Ese es un zoom que lo ajusté a 105 milímetros y con una sensibilidad de ISO 100. Es una cámara digital, ¿sí? D90 es digital, es decir, no es película química. ¿Sí? Por supuesto, lo que capturó la cámara fueron los puntitos de luz, no las rayas. Esas las pinté yo con una computadora, con el Paint de Windows. Ya llovió, que era lo que usaba yo entonces en 2013. Bien. Y lo que sí podemos llegar a ver estrellas en la Ciudad de México, a pesar de la contaminación lumínica, y podemos tomar fotografías de ellas y podemos entonces hacer más evidente la contaminación lumínica. Si nos vamos a otro lugar donde haya menos contaminación lumínica y menos contaminación por gases y polvos en la atmósfera, podemos obtener mejores fotografías y a simple vista ver más estrellas. Cuando podemos ver la Vía Láctea vemos una mancha de luz. Si llevamos binoculares al menos podemos ver que está formada por estrellas, que fue lo que vio Galileo, que me va a interpretar a la Vía Láctea no como la leche que soltó después de que se arrancó a Hércules cuando descubrió que no era su hijo, que Zeus le había puesto los de vikingo. ¿Sí? Por cierto, aquí estaría Zeus, Júpiter, este es Júpiter, sino que se ve como Galileo descubrió
como un conjunto de estrellas, muchas estrellas. Fue cuando se empezó a mapear la Vía Láctea y con base en la determinación de posiciones de estrellas se llegó a la conclusión de que tal vez la forma de la distribución de las estrellas de la Vía Láctea sea como en una doble espiral o espiral con mayor número de brazos espirales, una estructura más o menos de este tipo. Más o menos. Donde en el centro de la galaxia hay muchas estrellas, habría otros brazos secundarios, ¿sí? Tendría tal vez una forma casi circular, ¿sí? Y más o menos en esta región es donde estaría el Sol y su conjunto de planetas. O sea, no está en el centro de la galaxia y tampoco está en la periferia del sistema solar. Y de esa manera el Sol se desplaza orbitando el centro de la galaxia, en el cual ahorita ya sabemos que hay al menos un hoyo negro supermasivo. Hace poco se publicó la imagen creo que en rayos X, no, en microondas, en microondas, la imagen en microondas del hoyo negro del centro de la galaxia. Y recuerdo que la imagen se generó con microondas, capturando microondas con radiotelescopios, porque se hizo con varios radiotelescopios alrededor de diferentes países. Uno de esos radiotelescopios está en México. Está en la Sierra Negra de Puebla, entre Veracruz y Puebla, en el volcán Sierra Negra, se llama algo así, no sé exactamente el nombre del volcán. Arriba, casi en la cumbre, hay un radiotelescopio con un plato de 50 metros, está enorme, 50 metros de diámetro. Lo administra el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica, de Astronomía, Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, que está en Cholula, en Tonancinta en particular. Está ese radiotelescopio y varios radiotelescopios estuvieron capturando microondas. De hecho son ondas del orden de milímetros, ondas de radio de longitud de onda de milímetros, con las que se generó esa imagen. Entonces aquí hay hoyos negros, qué bueno que no estamos ahí. Aquí es muy peligroso estar ahí cerca del centro de la galaxia. Entonces estamos en la periferia, pero no en el extremo, en un brazo. Pero ¿qué sucede cuando el sistema solar se mueve, orbita alrededor del centro de la galaxia? Pues ¿qué pasa? Sí pasa a través de las diferentes estructuras de la galaxia, donde en algunas regiones hay más estrellas, en otras hay menos estrellas, y además de estrellas hay polvo, gases. Y eso, por supuesto, es como cuando vamos por la carretera de noche y prendemos las luces para poder ver la carretera. Y pasa seguido en la Ciudad de México, sobre todo en invierno, cuando salimos de la Ciudad de México temprano o en la noche, hacia Cuernavaca, hacia Puebla, Toluca, Querétaro. ¿Qué encontramos en la carretera? Niebla. ¿No os ha tocado? ¿No? No han vivido. Ojalá les tocara niebla en la carretera. Digo, no porque sea muy agradable, porque uno siente ñañara, ¿sí? Porque si ya no veo nada, entonces uno baja la velocidad y pues prendo las luces pasadas o las luces para niebla, no se ve nada. No se ve nada. Entonces, jamás se detengan si encuentran niebla en la carretera. ¿Por qué? Tampoco te ven ni mole por detrás, o peor, de frente. Aunque te orilles, a veces llegas a ver que te orillas y no, porque la barranca está allá abajo. Entonces no hay ni a dónde orillarse a veces. Entonces tienes que seguir con todas tus luces prendidas y sonando el claxon de vez en cuando, para que si no te ven, que te escuchen por lo menos. Y a una velocidad más o menos constante. Un amigo, profesor, que ya falleció, me platicó en alguna ocasión que él iba en una carretera con mucha niebla,
apagó la ventana, sacó la cabeza para seguir viendo la línea de la carretera. Y llegó un momento en que de plano tuvo que abrir la puerta para ir viendo la línea de la carretera. Cuando de repente ve unas luces enfrente de él, era la línea del otro lado. Yo no he llegado a ese extremo, pero sí he tenido que sacar la cabeza para poder ver la línea de la carretera y poder seguir sin detenerme. Entonces, bueno, no es que la Tierra nos tengamos que asomar para verla, pero a lo que voy es que, dependiendo de por dónde vaya pasando el sistema solar, pues podrá haber gases y polvos que estarán aquí en medio. ¿Y qué sucederá entonces con la energía lumínica que nos llega del Sol? Pues llega menos. Y fue Milankovitch, un físico húngaro, creo, quien se le ocurrió revisar datos paleontológicos de extinciones. Sí. Hay organismos que han existido en la Tierra en tiempos anteriores, ha habido evolución, se formó vida y la vida ha evolucionado, ha cambiado. Por ejemplo, aquí traigo una muestra. ¿Sí? Alguien me dirá, profesor, sí, pero esto es una caricatura, bueno, una película. Es de la película de Dinosaurio. ¿Sí? Y creo que todavía hasta funciona. Por aquí se le puede dar cuerda de alguna manera. Bueno, suena ahí entonces. No recuerdo cómo funcionaba esto. Pero traigo evidencia de que sí, efectivamente, hubo organismos que vivieron antes en la Tierra. Amonitas. O amonitas. O amonitos. No son. Entonces, a ver. Va por allá para que lo puedan. Entonces, la vida en la Tierra ha cambiado, pero ha cambiado, sí, organismos se han formado y se han extinguido, han desaparecido. Pero algo que encuentra uno en los organismos, aunque ya no existan esas especies, es que hay patrones que se conservan. Esto es un exoesqueleto de un caracol, un molusco, gasterópodo marino, cuya especie todavía existe en los mares, en México en particular. ¿Sí? Este creo que lo trajimos del Mar Caribe, creo. Sí, debe ser del Mar Caribe. Y lo que observamos son estructuras que se conservan, estructuras espirales, que siguen patrones característicos, no importa que se trate de especies distintas. Es obvio que esta es una especie de caracol diferente. Es diferente al anterior, pero el patrón espiral que vemos ahí se conserva. Y ese patrón, de hecho, sabemos que es un patrón, porque hay cierta regularidad, sigue este patrón de comportamiento. Si uno mide la distancia del centro del caracol, de la espiral y del crecimiento del exoesqueleto de la concha, uno encuentra y uno mide en una, más o menos tiene esta estructura, más o menos así. ¿Sí? Si uno mide la distancia, por ejemplo, de aquí a acá, y le asigna una unidad, y luego mide la distancia a la siguiente espiral, y luego la distancia a la siguiente espiral, y luego la distancia a la siguiente espiral, uno encuentra un patrón que sigue esta secuencia numérica. 1, primera distancia, luego la suma de 1 y 1, luego la suma de 1 y 2, luego la suma de 2 y 3, de 3 y 5, de 5 y 8, 13.
saquen los dedos a la calculadora. De 8 y 13, 20. Sí, perdón. Cálculo diferencial. Ya están en cálculo diferencial, no se acuerdan de la aritmética. 21 y 13. Es la secuencia de Fibonacci. Y sí existen los caracoles. También en las líneas, ¿no? También en las líneas. Bueno, en las líneas de los hilos. También en muchas flores de plantas. ¿Es el número áureo? ¿Es el número áureo? Es el número áureo o de oro, dorado. Es la proporción dorada. Si yo dibujo dos cuadros de una unidad, uno. Bueno, tengo uno, luego dibujo otro. 1 y 1, ahora esta longitud mide 2. Si ahora yo hago un cuadrado de 2 por 2, tengo un rectángulo, el rectángulo dorado. Ahora tengo, esta longitud mide 3, 1 más 2, 3. Si yo hago ahora un cuadrado de 3 por 3, tengo esta longitud, ¿cuánto mide? 2 más 3 mide 5. Si ahora yo hago un cuadrado de 5 por 5, ¿cuánto mide esta longitud? 5 más 3, 8. Esta longitud mide 8. Si hago un cuadrado de 8 por 8, ojo por ojo, 64. Esto mide 5. Este mide 8, este rectángulo mide 8 por 13. Si ahora yo hago un cuadrado de 13 por 13, aproximadamente, tengo 13 más 8, 21. Esta longitud mide 21. Si ahora yo hago un cuadrado de 21 por 21, más o menos, 21 más 13, 34. Yo puedo seguir creciendo. Ay, qué feo. Ahora hago un cuadrado de 21 por 21. Ya tengo 21 más, ¿cuánto era? Ya pedí la cuenta. Y fíjense ahora lo que tengo. La espiral áurea. Y es un patrón que tiene la vida en la Tierra. Entonces, una característica que nos podrá ayudar a identificar vida o la posibilidad de que hubiera vida en algún exoplaneta es buscar patrones de comportamiento. Para eso necesitamos mejores datos más finos de exoplanetas o al menos de planetas en el sistema solar. Ahora, la evolución ha sido motivada por diferentes causas, tanto por los cambios que surgen de la irradiación de energía que llega del Sol a la Tierra conforme va orbitando el sistema solar alrededor de la galaxia, como los cambios estacionales debido a la inclinación de la Tierra, y todos los fenómenos geológicos influyen finalmente en la permanencia y evolución de la vida en la Tierra. Es decir, no solamente depende de que haya agua líquida, lo cual depende inicialmente de la energía que llega de la estrella a el planeta,
Si está cerca, si está demasiado cerca, el agua se evapora. Si está demasiado lejos, el agua se congela. Entonces, tiene que ser una órbita del exoplaneta correspondiente que no sea tan excéntrica y que esté a la distancia adecuada dependiendo del tipo de estrella. Estrellas que son muy grandes o que emiten mucha energía, la zona habitable, es decir, esto, la viabilidad ecológica depende inicialmente de la zona habitable, pero la zona habitable depende de la distancia radial. De aquí depende la zona habitable, del radio de la órbita planetaria y de que no sea tan excéntrico. Para estrellas que emiten mucha energía, la distancia tiene que ser mayor, porque si no, el planeta estaría cocido o el agua estaría evaporada. Si está demasiado lejos, por ejemplo, en el caso de estrellas que emiten menor energía, pensemos en enanas cafés, por ejemplo, una gigante roja está emitiendo más energía, la zona habitable tendrá que estar más lejos de la estrella. Y eso llevará a que los periodos orbitales sean mayores. Y quizá, a pesar de que sea excéntrica la órbita, esos periodos orbitales grandes le permitan tiempo suficiente para que las reacciones bioquímicas abióticas que formen biomoléculas, quizá los primeros protoorganismos, permita que esos protoorganismos permanezcan vivos antes de que baje la temperatura, porque la órbita es muy excéntrica y el planeta ya quedó muy lejos de la estrella y entonces se congela. Porque algo que se ha observado es que en estos ciclos de Milankovitch la Tierra ha pasado por diferentes ciclos en los cuales ha estado o con mayor cantidad de energía o con menor cantidad de energía. Con tanta energía que podría haber tenido una temperatura superficial promedio mayor que la actual, si un calentamiento global natural, e incluso que le haya llegado menos energía por absorción de la luz, por polvo estelar o gases estelares, que le llegara tan poca energía a la Tierra que la temperatura superficial promedio fuera menor que la actual. Y sí, hay evidencia que sugiere que al menos en un periodo la Tierra pasó por una fase que es conocida como la Tierra bola de nieve, en la cual el agua debe haberse en gran medida congelado, o al menos hecho como nieve de limón. ¿Bien? Lo que, si en ese momento ya existían al menos protoorganismos, quizá entraban en un estado de animación suspendida por disminución de la temperatura y por lo tanto una menor velocidad de las reacciones bioquímicas. ¿Será posible eso? ¿Que haya sucedido en la evolución de la vida en la Tierra? Sí, porque se han encontrado debajo del casquete polar del Antártico, del Polo Sur, se identificó un lago como a 5 kilómetros de profundidad, conocido como el lago Vostok, sí, en ruso. Y expediciones soviéticas todavía y luego rusas en el Antártico comenzaron la elaboración de una perforación para llegar al lago Vostok y tomar muestras físicas, temperatura, por ejemplo, parámetros físicos, y muestras biológicas, si es que hubiera vida ahí abajo, a una presión bajo hielo de 5 kilómetros y a una temperatura se midió una temperatura de más o menos menos 50 grados Celsius. ¿Habría vida ahí abajo? Sí, se encontraron bacterias. Pregúntale a las bacterias. Como en la novela de Parque Jurásico. Sí, ya se le notan los años. Es un libro jurásico. Es más, se está deshojando el pobre. Sí. Viene actualmente en fascículos coleccionables.
Sí, es que está muy leído este libro, de Michael Crichton. Michael Crichton nació en Chicago en 1942, se graduó de médico en Harvard y trabajó luego como investigador en el Instituto Salk. O sea, era un científico, un bioquímico, doctor en bioquímica. Hombre de talento polifacético, es autor, bueno, esto de cuando compré el libro, ya falleció Michael Crichton por cáncer de próstata. Fue autor de varias novelas, La amenaza de Andrómeda, tema biológico, Entre caníbales y vikingos, Combo, Esfera, Sol naciente, llevada a la pantalla con Sean Connery y varios ensayos. También ha dirigido películas de cine como Coma, esa es el ambiente médico, la versión cinematográfica de su propia novela El gran robo del tren. El Parque Jurásico se ha convertido en su éxito más rotundo a partir del impacto mundial del millonario film de Spielberg, que bate récords en la historia del cine. Así los bate. 1990 por Michael Crichton. Ok. Esta edición la compré yo en 1993. ¿Sí? Como dice ahí en uno de los pasajes, life finds the way. Una vez que la vida se ha formado en un planeta ecológicamente viable, es muy probable que permanezca a pesar de cambios físicos y químicos en el ambiente del cuerpo en el cual haya aparecido esa forma de vida. De hecho, también mencionamos que las investigaciones astrofísicas con telescopios, tanto a nivel de tierra como espaciales, han identificado atmósferas en exoplanetas. Eso mediante la técnica del tránsito. Cuando un cuerpo pasa frente a un cuerpo astronómico, un planeta pasa frente a una estrella, pues produce el fenómeno de tránsito. ¿Sí? Creo que en alguna de las imágenes, es más, aquí tenemos en esta presentación, ¿cuál es? El documento es el Tierra Biol, ¿sí? Biología en la Tierra. Esta muestra los ciclos de Milankovitch y muestra precisamente una imagen de la Vía Láctea. Bueno, aquí los dinosaurios como por ejemplo, hay registrados, se han encontrado fósiles de dinosaurios en Australia e incluso en el Antártico. ¿Okay? La deriva continental causada por la tectónica de placas, ¿bien? Pero sobre todo la presencia de atmósferas, atmósferas. Las atmósferas se pueden identificar cuando un cuerpo astronómico que pasa frente a una estrella, no solamente se ve la sombra del planeta pasando a través del disco de luz de la estrella, sino que justo cuando el planeta entra, si uno lo ve en el momento, entra en el disco de luz de la estrella, se puede ver si se refracta, se difunde la luz en la orillita del círculo negro de la sombra del planeta, del exoplaneta. ¿Eso qué significa? Que hay alguna pequeña capa de materia no sólida, sino gaseosa, provocando dispersión de la luz de la estrella, proveniente de la estrella. Y si uno hace análisis espectral, primera conclusión, ese planeta tiene atmósfera. Si uno pone además el espectrógrafo en el telescopio que está observando el tránsito del planeta y detecta la dispersión de la luz por esa capa de gases, puede obtener el espectro de la luz que pasa a través de esa nube gaseosa e identificar su composición química. Es por eso que podemos saber si algún exoplaneta pudiera tener agua, por ejemplo, al menos en la atmósfera. Entonces podemos estimar si hay agua en fase de gas. Si la distancia orbital además corresponde a que la energía
en ese exoplaneta correspondiera a una temperatura en la cual, si podemos determinar la densidad de la atmósfera antes, si podemos determinar la densidad de la atmósfera, podemos entonces hacer estimaciones, cálculos de la presión atmosférica. Porque recordemos que los estados de la materia, las transiciones de fase de líquido a gas, ¿sí?, de acuerdo al diagrama de fases en el que graficamos presión contra temperatura, no tiempo, temperatura es mayúscula. Esto está en función, la temperatura está en función de la presión atmosférica. Temperatura no, perdón. El estado físico. No la temperatura, el estado físico. El estado físico. El EDO, llamémosle E de estado. ¿Sí? La materia se va a encontrar en fase líquida o sólida en función no solamente de la presión, no solamente de la temperatura, sino también de la presión. Recordemos los cambios que serían, dijimos así, okay, más o menos, un diagrama de fases de cualquier. Depende de la presión y de la temperatura. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el caso que tenemos en el sistema solar de Venus y Marte? En Marte la presión atmosférica es tan baja que en caso de tuviera agua, al aumentar la temperatura no se funde, sino que se sublima. Pasa de sólido, de agua sólida, de hielo de agua, a agua en fase de vapor. No habría agua líquida, que es la que se requiere para la existencia de vida. Entonces, la viabilidad ecológica depende del diagrama de fases, el cual depende de la presión atmosférica correspondiente. Y esa la podemos estimar con base en la densidad. Y la densidad la podemos estimar con base en la magnitud de la dispersión de la luz por los gases de la atmósfera del exoplaneta. Entonces, hay manera de poder estimar si en un exoplaneta pudiera o no haber agua, y si esa agua pudiera estar en fase líquida, si la presión y la temperatura son las correspondientes. No importa que la presión, la temperatura esté muy alta. Si la presión corresponde a agua líquida, va a haber agua líquida. No importa que la temperatura sea demasiado baja, si la presión corresponde, habrá agua líquida. Entonces, eso nos expande la zona habitable. Muy bien. Ok. Ahora, dependiendo de las condiciones específicas del planeta, si presenta una inclinación su eje de rotación, dependiendo de cómo se mueva con su sistema estelar alrededor de la galaxia, habrá cambios en los cuales, si ya se formó la vida, podrá resistir. Aunque haya grandes extinciones, algunos organismos permanecerán. Life finds the way, diría el personaje ficticio del matemático Ian Malcolm. Curiosamente, ahí sí el matemático sí entendía. Sí, en cambio, el día de ayer me encontré matemáticos que no entendían. Ya no sigo. Por ahí hay varios videos, no sé qué. Por ejemplo, uno de Santoalla, donde les explica a los matemáticos por qué los cálculos que hicieron están equivocados. Es que es 0.0000 no sé cuánto la probabilidad de 3 sismos en el mismo día en diferentes años. Es la paradoja del cumpleaños. No voy a continuar, ahí está publicada la paradoja del cumpleaños. La probabilidad es mucho más alta de lo que calculó ese matemático. ¿Sí? Es mejor matemático allá, hermano. Y eso no existe, y el otro sí. Bien. Entonces, en el caso de Venus, el problema es que la presión atmosférica es demasiado alta y la temperatura también. Entonces, no podemos
vamos a decir, es baja, ahí sí es baja la probabilidad de que pudiera, en caso de que haya surgido vida, haya aguantado tanto tiempo condiciones tan extremas. Sin embargo, aunque la probabilidad sea baja, recordemos cómo interpretamos la probabilidad. Si ustedes compran un billete de lotería, ¿cuál es la probabilidad de que ganen el premio mayor? Creo que es más fácil ponerse a trabajar. Aún así yo conozco gente así de primera mano que me ha dicho que se ha ganado la lotería. Y no, tal vez no el premio mayor, pero sí un premio importante, ¿sí? Mi suegra le pasó. Así compró su departamento. No tenía dinero, se ganó la lotería, compró un departamento. Entonces, yo en cambio, ni en kermés he sacado premio. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, pero no quiere decir que una probabilidad sea baja, no quiere decir que el evento no pueda ocurrir. Solamente que es, vamos a decir, muy difícil, o sea, que se requiere un periodo largo de tiempo que ocurra. Pero que la probabilidad sea 0.000001 no niega la posibilidad de ocurrencia del evento. Entonces, a veces los mismos estadígrafos y matemáticos no entienden la interpretación de sus propios cálculos probabilísticos. Sobre todo en el caso de la vida. Es poco probable que haya vida en un exoplaneta. Pues sí, a lo mejor es poco probable, pero no quiere decir que no exista. Entonces, eso da esperanzas. Sí voy a hacer mi posgrado en astrobiología. Si gustan, háganlo. Ahí me avisan, por favor. Me mandan una postal. Bueno. Entonces, eso en cuanto a Venus. Por cierto, en la presentación que está disponible en el sitio web, y que es de 2016, se mencionan algunos proyectos que en el momento estaban en boga, por ejemplo el Da Vinci, el Veritas y otros. Sería interesante que averiguaran qué pasó con esos proyectos. Pasemos a ver un satélite que algunos han estado insistiendo, y Titán. Ya hablamos cuál es el problema de Titán. Titán, satélite de... ¿Dónde se encuentra Titán? Satélite de Saturno. Por lo tanto, estaría fuera de la zona habitable. No en la zona habitable. Pero ¿por qué a muchos astrobiólogos incluso, la mayoría de quienes lo afirman y son astrobiólogos, están interesados en la astrobiología, o algunos de los que lo mencionan a Titán, pues a lo mejor están informados de la astrobiología, pero quizá no mucho de la biología? ¿Cuál es la objeción que yo mencioné a la posibilidad de vida en Titán? Vamos a ver, muchos esperan o sugieren que en Titán pudiera haber vida, sería aparentemente ecológicamente viable, debido a que está en función de la existencia de compuestos de carbono. Carbonos. ¿No puede existir vida a base de espías? ¿A base de qué? ¿Sí? Porque según yo tiene la misma... Bueno, eso sería aparte, vamos a ponerlo acá, aparte. Está en la tabla periódica, tenemos el carbono, a la derecha el carbono 6, luego ¿cuál es el elemento 7? El nitrógeno, el elemento 8 es el oxígeno, el elemento 5 ¿cuál es? El boro. Debajo del oxígeno está el azufre. ¿Sí? Debajo del fósforo. El azufre, de hecho, ¿por qué es relevante el oxígeno desde el punto de vista astrobiológico? Porque en la Tierra, en nuestra atmósfera, tiene oxígeno.
Pero ese oxígeno, aunque sí hay datos que sugieren que que en la nube primigenia había oxígeno, y entonces en la atmósfera primigenia habría habido oxígeno, la cantidad habría sido poca. Habría habido quizá más dióxido de carbono que oxígeno, más metano que oxígeno, más amoníaco que oxígeno. Y entonces la atmósfera primaria de la Tierra no habría sido oxidante, sino reductora. Rica en amoníaco, metano, agua, hidruro de oxígeno. El oxígeno reducido es el agua. El agua es hidruro de oxígeno. El oxígeno está reducido por 2 átomos de hidrógeno. Se parece a el metano, CH4, y se parece al nitrógeno, al amoníaco, NH3. Todos estos son nitrógeno reducido, carbono reducido, oxígeno reducido, hidrogenados. ¿Bien? El oxígeno fue consecuencia de la previa aparición de vida en la Tierra, de organismos que empezaron a utilizar la energía de la luz blanca de la estrella del Sol para llevar a cabo procesos metabólicos, reduciendo el dióxido de carbono. Con la salida de nos faltan ahí serían 3 moléculas de hidrógeno. ¿Sí? 4 hidrógenos para el metano, para el carbono, y 2 hidrógenos para el oxígeno. Es más, aquí saldría, es un lío esto, balancear media molécula de oxígeno, o más bien no, al contrario, serían 2 moléculas de oxígeno. Porque tenemos 2 oxígenos, ¿no? Saldrían 2 moléculas, 2 por 2, 4 y 2, aquí son 4 y 4 son 8. Entonces serían 4 moléculas de hidrógeno. Entonces se requerirían para reducir una molécula de dióxido de carbono y formar metano y agua. ¿Sí? Ok. Eso sería para formar metano y agua, pero en realidad lo que hicieron los organismos fotosintéticos fue utilizar luz para formar CnH2ON, azúcares, fotosíntesis, y esto llevó a la formación de O2. La atmósfera de oxígeno en la Tierra es consecuencia del metabolismo fotosintético. Si ya existía vida en la Tierra, cuando después se formó oxígeno libre en la atmósfera de la Tierra. Bien. Por eso consideramos que es importante, pero realmente no era tan importante al principio el oxígeno molecular. Era más útil el metano o quizá el agua y el ácido sulfídrico. Porque el agua y el ácido sulfídrico. Estos eran útiles para la formación en la respiración, mediante la respiración, de dióxido de carbono, y estaría produciendo en la respiración. Pero en la respiración anaerobia. En la respiración anaerobia se estaría produciendo dióxido de carbono y óxido de azufre a partir de ácido sulfídrico. Entonces, los primeros organismos en la Tierra o microorganismos en la Tierra deben haber respirado, deben haber utilizado azufre y oxígeno como agentes oxidantes metabólicos. Pueden ser azufre y pueden ser oxígeno.
De hecho, no se requería el oxígeno porque hubiera azufre. Y ese estaba disponible debido a la actividad volcánica en la Tierra, primigenia. Y estaban emitiendo óxidos de azufre y dióxido de carbono. Algunos microorganismos que mutaron, entonces empezaron a ser capaces de utilizar la energía luminosa para formar sus biomoléculas y empezaron a producir oxígeno libre, el cual empezó a matar a las bacterias ahí está, a las bacterias sulfurosas. Ahí está. Y hubo una gran extinción de pobres bacterias sulfurosas. Maldita fotosíntesis. Asesina. ¿Sí? De bacterias sulfurosas. Ok. Entonces, lo que sí es inevitable es este de aquí, el carbono. Ahí bueno, así como el azufre se usaba en lugar de oxígeno, el fósforo se podía usar en lugar de nitrógeno y el silicio se podría usar en lugar de carbono. ¿Para qué se usa el carbono en la vida? Para formar biomoléculas a través de la polimerización. En la década del 80 del siglo pasado, consecuencia de esta reflexión de interés astrobiológico, se realizaron innumerables experimentos en diferentes laboratorios alrededor del mundo para buscar la formación, aunque fuera artificial, de polímeros de azufre, de silicio. Lo más que se logró fueron tetrámeros. Y en condiciones demasiado extremas. No. Eso que vemos en películas de ciencia ficción donde salen seres formados por cristales es más ficción que esta. Altamente improbable. Que pudiera ser interpretando el sentido de las probabilidades, pues sí, pero más que las probabilidades es la química la que nos limita la posibilidad. Las propiedades químicas de los elementos naturales establecen los límites químicos a la existencia de vida en cualquier lugar de la galaxia. Con la pena dependemos del carbono. El carbono se ha encontrado en Titán, hidrocarburos, una atmósfera rica en hidrocarburos, grandes lagos de hidrocarburos. El carbono es la unidad fundamental química para la formación de vida. Sí, muchachos, pero además del carbono necesitamos agua líquida. Y lo que se ha encontrado en Titán son hidrocarburos líquidos. ¿Por qué agua líquida? Hidrocarburos anfipáticos, no antipáticos, anfipáticos. Es muy antipática la vida, en ese sentido, es muy mamona, muy exigente, desde un punto de vista químico. Para formar los corpúsculos que generen la concentración, la alta concentración química que dé lugar a las reacciones encadenadas, concatenadas, que podamos interpretar y que funcionen como metabolismo. Y esto requiere agua líquida aquí y aquí, como el medio o soporte en el cual se van a llevar a cabo las reacciones que se reproducen a sí mismas. Y además, esta frontera no es una frontera cualquiera. Como decía la canción, esta vaca no es una vaca cualquiera, es una vaca lechera. No, esta frontera no solamente debe separar al interior del exterior, sino que debe permitir flujos de materia tanto al interior como al exterior, como flujos de energía hacia el interior como desde el interior. Tiene que ser un sistema termodinámico abierto, como
no cerrado. ¿Bien? Eso nos hace tener que desestimar a Titán. O sea, no es que sea poco probable, es que es químicamente está cabrón. El español mexicano. ¿Sí? Nos quedan afortunadamente otros satélites helados. ¿Cuáles? Los que se ven aquí como rayitas. Los que vio Galileo. Al menos. En el caso de Júpiter, por Júpiter tenemos a Europa, a Ganímedes y a Calisto. Afortunadamente en Europa ya tenemos más evidencias. Los géiseres. Ya demanda presencia de agua, al menos sólida y tal vez agua líquida, la cual se estima por los géiseres. Los géiseres hacen sugerir que hay agua líquida. Agua sólida en la corteza de los satélites helados. Bien. Tenemos en Saturno a Encelados o Encelado, Encelado o Encelados, pronúncialo como quieran. Satélite helado en el cual la nave Cassini identificó géiseres con tanto agua líquida como moléculas orgánicas. Bien. Estos antecedentes nos llevan entonces a poder estimar el paso de esta imagen. Ahí se ve Europa. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Esa rayita. Una de esas rayitas es Europa. A esta imagen. Que esta ya está basada, de hecho está tomada, esta es una fotografía real, ¿sí? Tomada por las Voyager. Ya tenemos imágenes de mejor calidad, mayor resolución, mayor definición, por la misión, es más, quien me diga cómo se llama la misión, se lleva una de estas dos fotografías. La misión que está ahorita operando alrededor de Júpiter. ¿Cuál es la misión que está operando ahorita alrededor de Júpiter? Se vale googlear, el que googlee más rápido se la lleva. No me digan que usan todavía Yahoo. Eso déjenmelo para mí, que soy boomer. ¿Cuál? Juno o Juno, ahí va. Me queda otra. Sí, esta imagen muestra una representación artística de la misión que está ahorita en construcción en el JPL en California, en Caltech, de la nave, ¿cómo se llama? La misión que está ahorita en construcción para enviar a Europa. ¿Cómo se llama la misión? La que están construyendo ahorita para enviar a Europa. Se envía dentro de pocos años. Creo que 2027. No. DART, a fines de este mes, es el envío de una pequeña navecita para chocar con un asteroide. Para ver si lo puede desviar como pruebas para defender a la Tierra. Para que no nos pase lo que le pasó a ellos. Si no tenían programa espacial, no tenían una agencia espacial. ¿Para qué? No es necesaria. Como dicen, mira allá arriba.
Europa Clipper. Europa Clipper. Europa Clipper. Y incluso hay transmisión en vivo a lo largo del día en el canal de JPL. Pasan transmisiones de cómo están armándola. Les recomiendo que estén ahí de metiches. Eso en cuanto a esto que está construyéndose. Y finalmente, con base en estas evidencias identificadas por la misión Cassini, hay una investigadora astrofísica que trabajó en los Voyager, fue colaboradora de Carl Sagan, fue responsable de algunas de las acciones de Cassini en la investigación de 15 años en Saturno, que está promoviendo junto con el JPL o en el JPL la elaboración de una nave robótica para una misión en Enceladus, similar a la misión Europa Clipper. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Y si lleva la imagen que me queda. Es también de obsequio. ¿Quién será? ¿Quién se la va a llevar? ¿Cómo se llama la investigadora que está proponiendo el proyecto de investigación robótica en Enceladus y que fue responsable del grupo de proceso de imágenes de Cassini hasta su fin como misión de exploración planetaria? Entonces, para terminar, no es ella. ¿Con qué letra empieza? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su primer nombre? Su nombre empieza con C, su apellido empieza con P. Trabajó en Voyager, también dentro del equipo de navegación de Voyager y de proceso de imágenes. Vamos a darles un minuto, porque ya tenemos que recoger el changarro. Cerrar la sesión. Recoger el changarro. ¿Eh? ¿Es una ella? Sí, es una ella. No. Es más, está en una de las presentaciones, en uno de los documentos PDF. Por ahí viene pesado. A ver, revísate su apunte, seguro ahí está. El que busque más rápido se lo lleva. Bueno, entonces hemos visto cómo la Tierra la podemos ver como si fuera un exoplaneta. Caroline Porco. Bien, entonces podemos, de hecho se ha usado la Tierra como si fuera un exoplaneta para probar naves espaciales. Sí, las misiones, la misión Juno hizo un sobrevuelo de la Tierra en su viaje de tipo Fibonacci para llegar a una manera de ahorrar combustible para llegar a otro lugar más que es más lento, es aprovechar los jalones gravitacionales en trayectorias de tipo espiral. ¿Sí? Fue así como se manejó las Voyager, las dos y otras tantas. Juno se envió también de esa manera y se aprovechó el sobrevuelo, también lo hizo la nave Galileo, también estuvo en Júpiter. Se ha aprovechado para apuntar sus instrumentos hacia la Tierra y hacer mediciones extraterrestres de las propiedades de la Tierra, atmosféricas, etc. De esa manera se pueden calibrar los instrumentos para saber que van a estar funcionando cuando lleguen a su destino. Entonces a la Tierra se le ha estudiado como si fuera un exoplaneta. Bien.
Y nos ha permitido entonces establecer un modelo para la búsqueda. Y vean en esta imagen, en el documento biofirmas, ahí se ve, esa foto es mía, la que está azul. Es el Sol con un filtro ahí múltiple que hice para ver el tránsito de Venus a través del Sol. Entonces, descarguen la imagen, descarguen la presentación, ahí la podemos ver bien. Se ve como un puntito negro, como Venus se atravesó a través del disco solar. Entonces, se aprovechó también, y son muestras de cómo son las diferentes formas de identificar exoplanetas. Y cerramos entonces con el documento que nos llevará, junto con el próximo, a cerrar el curso la próxima semana, que es este documento titulado Vida Solar System, o Búsqueda Futura de Vida en el Sistema Solar. Revisen este documento, se mencionan proyectos que estaban planteados o ya quizá en desarrollo hace 6 años, ¿cómo están ahorita? Porque hay muchos factores humanos que finalmente afectan el desarrollo de la ciencia. Así como la ciencia influye, a veces para bien, a veces no tanto, en la vida humana, en la vida en la Tierra, también los fenómenos humanos influyen en que podamos aprender más o no de cómo funciona el universo y la probabilidad de que haya vida en otros lugares, al menos en nuestra galaxia. Entonces nos vemos el próximo jueves a la misma hora, mismo canal, para cerrar el curso de Introducción a la Astrobiología. Por hoy terminamos.